Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañar una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Queridos amigos patriotas, gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo, diciembre 7, 8 de la noche. Un verdadero privilegio nuevamente que es contar con usted, con su presencia. Es importantísimo tener el apoyo suyo para poder continuar con esta saga de los sentimientos que muchas personas no se atreven a exteriorizar, muchas personas no se atreven a hablar o simplemente se mantienen en un letargo bajo la expectativa de esperar que venga alguien que haga o diga algo. Yo no vengo aquí todos los domingos a esta hora donde ya todo el mundo está preparando para la nueva semana que empieza mañana. No vengo a entretener a nadie, ni mucho menos. Mi intención es tocar las fibras de los nervios de cada uno de nosotros. Hablar, le repito, de lo que nadie quiere y hablarlo en voz alta. Porque si no lo hacemos, si no exteriorizamos lo que tenemos por dentro, estamos muy mal. Estamos viviendo en unos momentos donde las amenazas son reales, donde las incertidumbres son reales, donde la reacción oficial parece, le digo yo parece, porque parece que estuvieran viviendo una siesta, que deberíamos prender una alarma de lo que sentimos que está sucediendo. Por un lado está la amenaza silenciosa de esa penetración ideológica y religiosa que no respeta nuestros valores, los valores de nuestras convicciones religiosas, judeo-cristianas, por decirle el término al cual estamos, que no respetan la Constitución, que no respetan nuestra forma de vida, porque ustedes lo saben, ustedes lo están viviendo. Así que yo no estoy descubriendo el agua caliente, ni mucho menos. Ustedes lo están viviendo. Por el otro lado tenemos el caso de Venezuela, tomada por un régimen criminal vinculado con el narcotráfico, bla, 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 bla. Todo esto lo sabemos también. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Y cuál es la incertidumbre que por lo menos yo tengo? Y yo me hago eco del pensamiento de muchas personas. ¿Qué está sucediendo después de tantos meses de preparación? Despliegue militar a unas dimensiones que asombran, para no poner otra palabra. Tropas movilizadas, movimiento naval sin precedente, portaaviones con toda su cuadrilla de protección, sanciones contra Maduro, señalamientos van, señalamientos vienen, posiciones de Marco Rubio, que sabemos que es uno de los que está presionando o ejerciendo la agenda del presidente Erdogan. Y ese despliegue militar, ¿hasta cuándo va a durar? Ese despliegue militar, ¿qué justificación tiene ese poder tan impresionante cuando la insignificancia militar que puede representar, perdón, el gobierno de Venezuela? Equipos obsoletos que sabemos que de todas maneras ha tenido el apoyo de los rusos y de los chinos y de los iraníes y de todo eso. Pero, ¿por qué estamos demorando tanto? Sino, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Qué puede estar existiendo de que contingentes militares, miles de hombres, están en barcos
esperando. ¿Usted se imagina la zozobra de toda esa gente? Dígame, cuando pasó lo de Irán, que fueron allá calladitos, toda esa expectativa, mandaron esos aviones, los Raptor, el no sé qué, el no sé cuánto, tiraron las bombas, se fueron y aquí pusimos orden. Y en Venezuela tenemos mes tras mes, bla, 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 a través de televisión, que yo sí, que yo no, que yo voy, que ya yo vengo. Parece una cantinflada todo esto. ¿Y quién está pagando eso, mis amigos? Porque eso cuesta millones, no mensuales ni anuales, diario, mantener a todos esos hombres ahí, aparte de la zozobra de las familias de todas esas o de todo ese contingente militar. Algo, algo está fuera del plato que yo no entiendo. Que la logística militar, que yo no lo entiendo. Entonces, si yo no lo entiendo y quizás usted, a lo mejor usted lo entiende, por favor, en sus comentarios, déjenme ahí para yo entender, porque créanme, yo no lo entiendo. Yo me siento frustrado porque hay escenarios que están muy marcados en este momento, como el de la penetración islámica, por un lado, el problema con la indefinición sobre el caso de Venezuela, como lo veo yo, definición. Gobierno debe tener sus o sus entes militares, pero carajo, yo no lo veo. Todos los días veo en YouTube cuánto individuo dando informaciones que ya, bueno, peor que la canción de Willy Chirino que ya viene llegando. Pero viene que llegando, ¿qué? Estamos al borde de las Navidades y ustedes se imaginan las familias de todo ese contingente militar, la preocupación que tienen, no están con su familia, whatever. Ese es el trabajo de ellos como militares, pero vuelvo al punto, ¿por qué estas zozobras sino simplemente un hálito barren a Maduro? Por menos, señores, arrastraron por las greñas al de Panamá, o es que no se acuerdan. Lo trajeron, entraron quirúrgico 48 horas, fueron a Irán en horas. Y aquí llevamos mes tras mes con esa noria, tocando la noria y todo el mundo está con la incertidumbre. Imagínense la gente en Venezuela, que si ya vienen, que si no vienen, más el caldo de cultivo que le siembra el gobierno de que ya vamos a defender, que atacan a la patria, que eso es criminal. Para mí, lo que está sucediendo es criminal ante la indefinición de esto. Yo no le veo la forma, no le veo la razón, aunque yo soy un cero a la izquierda, millón de ceros a la izquierda con relación a cualquier cosa militar, pero me duele que gente van a vivir momentos oscuros en esta Navidad. Van a vivir momentos de incertidumbre en esta Navidad. Momentos de dolor pensando de que cualquier cosa pueda implicar sangre de muchachos de aquí. Nosotros hubiéramos pensado que ellos hubieran entrado y hubiera bombardeado todos esos lugares, todos esos centros de logística, no meterse con el pueblo.
sino directamente en los centros esos de narcotráfico, pero así lo veo yo. Aparentemente no lo ven ellos de esa manera. Pero yo le pregunto a ¿usted cree que es correcto que estemos embarcados en este estado de tensión, en este estado de zozobra, de interrogación? Yo no me siento, eh, no sé la pregunta. El caso número uno en que empecé hablando fue la penetración islámica. El caso de la tal Omar. Estamos en un 3-2 con relación a esta dama. Y digo de esta dama porque no puedo utilizar una palabra incoherente para esto. Es importante que miremos hacia adentro, miremos hacia nuestra casa, aquí en los Estados Unidos, aquí donde tenemos escenarios donde están pasando cosas como lo de esta persona. Nosotros no podemos seguir haciéndoles, ¿cuál sería la palabra mejor? Haciéndonos los inocentes. Eso sería la palabra. Y no reconocer que aquí hay una agenda islamista radical que está tratando de usar nuestra propia libertad, nuestra propia constitución para debilitar nuestras instituciones, para debilitar nuestras convicciones, para debilitar nuestras raíces familiares. Yo no estoy hablando del musulmán de a pie, no, del que ha venido como todo el mundo, cada quien con sus convicciones religiosas y hay que respetárselas. Personas que han venido de todas partes, que vienen a respetar la ley, que vienen a asimilarse, a criar sus hijos en paz. No, yo no me refiero a esos. Yo me refiero a los que vienen con corrientes políticas, con agendas islámicas, basados en leyes que para nosotros no son coherentes, que se infiltran a través de las famosas ONG, a través de la penetración que han hecho en las universidades, en los medios de comunicaciones. Ustedes tienen el ejemplo ahora reciente de las autoridades en ese estado, donde el jefe de policía dijo que si iba la gente de ICE ahí, a la parte esa de, eh, ¿cómo se puede entender eso? Personas que ya se han penetrado a nivel del Congreso de los Estados Unidos, están ahí. Bueno, cuando yo digo que veo que hay algunas cosas que aparentemente se están activando, está el caso del senador Kennedy, donde ha presentado esa legislación para prohibir que alguien que no sea nacido aquí escale a posiciones de poder. Vivir por ver, esto sería increíble. Esto no debería estarse ni siquiera hablando. Esto nunca debió haber pasado de que gente que no haya nacido aquí, como el ejercicio del presidente de Estados Unidos está claramente definido que tiene que ser nacido aquí, pues yo me imagino que para todas esos puestos de mando, de autoridad, de definición de la cultura, debe estar en manos de personas que han nacido aquí, no de personas como nosotros que venimos aquí, que nos asimilamos, que amamos los Estados Unidos, que juramos la bandera, pero que en el fondo
en el fondo de todo el mundo, las raíces, la sangre, el pensamiento, el ADN de nosotros, siempre está en el corazón de donde venimos. Por consiguiente, nuestro corazón jamás, nuestra mente jamás pudiera llegar a un momento de definición de qué lado. Por consiguiente, esos puestos federales, esos puestos deben estar de personas nacidas aquí. Pero los nacidos aquí hay gente imbécil. Dentro de los nacidos aquí hay delincuentes que han vendido su mente a esas agendas islámicas, a esas agendas de penetración. Contra eso tenemos que pelear, porque nosotros en ese renglón que somos parte de We the People, tenemos el poder para, a través del voto, no de la violencia, ejercer nuestra posición. Ojo, ejercer, que es el punto donde tenemos aquí, donde mucha gente está comiendo de lo que pica el pollo. Está, vuelvo a repetirlo, está comiendo de lo que pica el pollo, esperando que alguien venga a resolverle su problema. ¿Está usted dentro de esa lista de los que son de los que comen de pica el pollo? ¿O usted de lo que tiene esa preocupación? Yo no sé a dónde va a parar. Eh, esta dama, todos ustedes la conocen. Esta señora, y vuelvo a ser redundativo, esta señora Omar, refugiada somalí. Oigan esto, refugiada somalí, ciudadana de los Estados Unidos desde el año 2000. Oigan esto, representante en el Congreso por el estado de Minnesota. Ahí no es donde está el que iba a ser vicepresidente. Miembro de un llamado a la radical de la izquierda, del Partido Demócrata, perdón, del Partido Demócrata. Reflexionen. No es un secreto su posición en defensa abierta de agendas progresistas, extremas, radicalización, apoyando el terrorismo islamista, ataques continuos contra Israel. Israel, que son nuestros aliados estratégicos en el Medio Oriente. Y está ahí metida en el Congreso. Si nosotros no abrimos los ojos, está muy mal. Yo no puedo entender, créanme, yo no puedo entender que esta señora, que hay presunción de que obtuvo la ciudadanía en una forma fraudulenta, cuando dicen que se casó con su hermano para obtener la ciudadanía. Yo no puedo afirmarlo. Lo que no entiendo es que el aparato de poder que tiene el gobierno estén simplemente corriéndose bolas diciendo eso de que ella mintió en la aplicación. Si eso es verdad, ¿por qué a esta altura de la película esta mujer no está encausada en trámite de deportación porque mintió?
pero no hay nadie que haya afirmado que la haya metido en la corte y que entonces se corren bolas que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí, y sigue la incertidumbre. Que escuché por ahí que Marco Rubio, el Pan Bounty, no sé qué, están haciendo una investigación profunda, como también dijeron para lo de el alcalde de Nueva York. Pero ya están. Y es una acusación repetida, que si el matrimonio, que si el otro es izquierdista, que si el otro es pro jamás. Uy, estamos comiendo de lo que pica el pollo. Y yo, mis amigos, me siento defraudado, no, pero me siento en extremo triste y preocupado, porque los del otro lado avanzan y avanzan y avanzan, y nosotros, la palabra, estamos preocupados, estamos tristes. Una de dos, o yo estoy equivocado, una de dos, o las acusaciones son falsas contra esa mujer y el gobierno debería aclararlo para cerrar el capítulo, pero no pasa eso. Da la sensación de que la impunidad está para ciertas personas y para otras no. Si no ponemos el ejemplo, ICE, una campaña extraordinaria, está buscando a la gente debajo de las piedras, carga a la gente y en expedito los deportan. Y esta presunción de que mintió, presunción de que se casó con un hermano, presunción de... y no pasa nada. Y ese no pasa nada. Yo, mi amigo, quiero invitarles a pensar. No estoy pidiendo que piense como yo, no, 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 sino que usted piense. Piense si aquí no está existiendo un doble rasero en la aplicación de la ley. ¿Qué está detrás de la indefinición? Indefinición en a lo que yo veo, ¿ok? Indefinición en el caso de Venezuela, indefinición en el caso de esta dama, indefinición en dar un paso adelante enérgico contra esta islamización. Yo es que no quiero utilizar las palabras que tengo en este momento en mi corazón, porque tengo, tú sabes, temor de que la inteligencia artificial que controla YouTube, la prensa, por otro lado, comprometida con todo ese mal, no hablan de lo que nosotros queremos escuchar, sino de la penetración izquierdista, el veneno de que el gobierno está actuando mal, que el gobierno es malo, que Trump es esto, que Trump es un acá y un allá. Nosotros, we the people, es a la que nos corresponde responder. Nosotros tenemos el poder y sin embargo no pasa nada. Si nosotros no actuamos, si nosotros no entendemos que el voto es nuestro poder, pero no es solamente decir la palabra el voto, es participar en las campañas apoyando a quien tiene.
Las polémicas tienen que parar. La actitud de activarse y de responder tiene que tener. Porque nosotros cuando juramos la ciudadanía, juramos que nos estábamos entregando inmerso a cumplir las leyes, a defender a esta nación. Y que nosotros queremos que esa misma rapidez que está aplicando ICE en llevarse a quien se tenga que llevar, porque sabemos que están limpiando el país. Hay muchos temas que yo quisiera tocar. Quisiera tocar a la gente que está protestando porque le han quitado el TPS, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Un minuto nada más sobre esto. El TPS dice protección temporal, no es eterno. ¿Por qué las personas que han estado aquí 2, 4, 6, 8, 10 años bajo el TPS no han escalado y han arreglado sus papeles? ¿Por qué no lo hicieron en los tiempos que tenía que dar? Porque estaban tranquilos, que le iban a tener esto, porque tienen las maletas listas mucha gente para irse para sus países cuando se caigan los gobiernos. Es una gran cantidad de personas, no me digan que no. Otros se han casado aquí, tienen hijos aquí, han comprado protección, propiedades, tienen negocios. Digo yo, ¿y por qué no han arreglado su estatus legal? No me vengan que no hay aquí todas las posibilidades habidas y por haber, que están todas las marcas de ley para poder arreglar los papeles. Cierro el capítulo del TPS porque no es el tema del programa. Sentido común, mis amigos. Esta noria de cosas como la de esta dama o la indefinición del caso de Venezuela, Maduro y comparsa en la víspera del final de año, de meses acumulados con esta historia, esto tiene que parar. Así que mi pregunta, como siempre acostumbro a hacer al final, mi incertidumbre, mi preocupación es bien clara. Yo tengo un nudo en mi corazón, tengo un nudo en mi mente, porque yo no puedo entender que esto esté pasando. Repito, no entiendo por qué esta persona no está encausada, si es verdad, o si vienen y lo aclaran. Yo lo invito a usted a abrir los ojos. Entienda que este clamor mío de venir aquí los domingos no es para entretenerle a usted unos minutos, sino, vuelvo, como dije al principio, a tocar los nervios de cada quien. Como ciudadanos de los Estados Unidos, que juramos la bandera, que juramos los principios de esta nación, que juramos lo que los padres fundadores ofrecieron a esta nación. Yo lo invito a usted a pensar. No le estoy pidiendo, le repito, que piense como yo. Invito a que piense simplemente y razone. Porque lo que usted piense y razone es en defensa de su familia, de su descendencia, de nosotros como nación. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Yo le invito desde esta plataforma AFN TV y también la retransmisión a través de nuestra emisora de radio AFN Radio. Le invito a usted que piense, que, que despierte la motivación por activarse,
pero a la vez que se active usted, activando a otras personas. Le invito, por favor, comparta el programa. Permita que esta voz poco de agonía, de incertidumbre, de incredulidad por lo que está pasando, llegue a otras personas que puedan entender un poco de lo que está pasando. Y sobre todo, quiero reiterarle que bajo todo principio de esta programación, de este programa, de esta inquietud, tenemos que tener puestos los ojos en el Creador. Tenemos que confiar de que Dios está en control. Pero también recuerde el famoso dicho, a Dios rogando, con el mazo dando. Así que las dos posiciones, que quizás serían un poco antagónicas, porque si debemos poner nuestra fe en Dios, deberíamos no hacer nada, pero también está la otra parte, a Dios rogando, con el mazo dando. Nos corresponde a nosotros. Cuando le preguntaron a Jesús, aquella famosa donde dijo, darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Lo de César, en este caso, es lo de nosotros defender. Y nuestra fe y nuestra convicción en Dios. Y ponernos en manos de eso. Hasta aquí, mis amigos. Les deseo que tengan una excelente nueva semana. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos, si la providencia lo permite, el próximo domingo a esta misma hora. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say